Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de las pruebas en el caminar del creyente. Amén. Y oremos primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios de propósito. Te damos gracias, Padre, porque cada vez que venimos a tu casa podemos sentir tu presencia en medio de las alabanzas. Pero ahora te pedimos, Señor, que tú uses tu santa palabra para hablar a nuestras vidas. Que tú la uses conforme al propósito para el cual tú la has traído. Háblale a tu pueblo, Señor. Sé tú usando, Padre, mis labios para traer una palabra fresca, viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Por qué no saluda al hermano que está a su lado? Dígale: Dios te bendiga, Dios te ama. Amén. Dios los bendiga, Dios los ama, Dios los bendiga. Para todos los bendiga. Dios los bendiga y Dios los ama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le doy un saludo muy cordial a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y usted sabía algo, el enemigo usa mucho las redes sociales. Pero nosotros como iglesia usamos las redes sociales para expandir el reino de Dios, para llevar este mensaje. Y fíjese, las redes sociales nos ayudan a nosotros como iglesia a poder salir de estas cuatro paredes, poder alcanzar a aquellas personas que están en diferentes países. Y hemos podido ver la mano de Dios como en los videos que se suben, personas en diferentes lugares. Y el hispano es una persona muy trabajadora, que está dispuesto a ir a cualquier país y empezar una vida nueva para salir adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque en los videos me doy cuenta que hay personas hasta en la China escuchando los videos. Eso quiere decir que hay hispanos. Esos no son chinos hablando español. Esos son hispanos, cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, de diferentes partes que fueron con un plan de Dios, con un propósito. Y qué bueno que nosotros podemos usar las redes sociales para alcanzar a aquellas personas que quizás lo necesitan más que nosotros. Porque déjeme decirle, cuando uno está de forastero, cuando uno está en un país que no es el suyo, especialmente cuando uno va empezando, las cosas no son tan fáciles. Simplemente el hecho de adaptarse. Yo me recuerdo los primeros años que llegamos aquí. Yo llegué muy joven y a mí me costó bastante adaptar. Yo dejé todas mis amistades, toda una vida, ¿verdad? Uno deja toda una vida y comienza de nuevo. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar viendo al libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Vamos a ver ciertos puntos acerca de las pruebas. Lo primero que vamos a ver es que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Cualquier predicador que le diga a usted que cuando usted viene a los caminos de Dios, todos sus problemas se van a terminar, le está mintiendo. El mensaje de salvación son buenas nuevas, son buenas noticias, pero son buenas noticias porque Dios nos promete una vida eterna. Nuestra alma iba camino al infierno y cuando nos presentan ese mensaje de salvación, Dios nos está dando la vida eterna en creer en Cristo. Por eso son buenas noticias. Pero la palabra de Dios es muy clara. Fíjense lo que dice Hechos 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, este es el apóstol Pablo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones. Esto no es opcional, esto es si lo quiero o no lo quiero. En el mismo momento que usted entra, y bueno, antes de venir a los caminos de Dios, todo el mundo tiene problemas. Pero vuelvo y repito, no porque usted decide ahora seguir a Dios y tratar de hacer las cosas bien y venir a la iglesia y portarse bien, eso no quiere decir de que sus problemas se van a acabar. Es importante que nosotros sepamos esto. Porque si usted no pone a un soldado en alerta que viene a una batalla, el soldado no se prepara. Pero nosotros, como dice la palabra de Dios, que somos buenos militantes, somos soldados de Cristo, sabemos que hay una guerra, sabemos que hay una batalla, sabemos que va a venir adversidad. Por lo tanto, nosotros debemos ser diligentes y prepararnos.
pero aquí confirma de que son necesarias las tribulaciones. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos podemos sorprender cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, porque ya es algo que la palabra de Dios nos ha advertido. Es algo que ya Dios nos los ha dicho. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber de las pruebas es que son necesarias. Es algo que no lo vamos a poder evitar, no lo vamos a poder esquivar. Y sí es cierto que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, las cosas cambian. Porque déjeme decirle algo. Con Cristo, las cosas son a veces difíciles. Pero sin Cristo, las cosas son horribles. Sin Cristo, por eso es que hay tanta muerte, robo y diferentes cosas, porque fuera de los caminos de Dios, las cosas, la vida de las personas es un caos, una crisis. Cuando tú vienes a Dios, vives en el mismo mundo, pasas quizás por las mismas circunstancias, pero el poder de Dios que está en ti, la sabiduría, la paciencia, el gozo, la paz, te van a ayudar a poder sobrellevar esas cosas. Amén. Amén. Número 2, acerca de las pruebas. ¿Qué tenemos que saber? Las pruebas son temporales. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense, dice un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ninguna prueba es para toda la vida. Y sí es cierto que hay pruebas que son cortas y pruebas que son más largas. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros sabemos que se levanta un problema, una adversidad, una situación en nuestra vida, personalmente para mí estos versículos son uno de los más importantes. Porque cuando viene una prueba yo digo, esto no va a durar toda la vida. Esto es algo pasajero, esto es algo temporal. Y es por eso que nosotros, fíjense lo que dice, espérenme un momentito. Primera de Pedro capítulo 1 verso 6. Primera de Pedro capítulo 1 verso 6. Dice así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aún lo dice otra vez. Por un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Las pruebas son pasajeras, las pruebas son temporales. Usted se enferma, unas semanas después, unos días después, como si nada, como si no le dio nada. Claro, cuando usted está en la prueba, en la enfermedad, pues, es algo difícil. A veces a usted le viene escasez y después vienen tiempos de abundancia y usted más bien se ríe. Cuando yo no tenía nada, cuando yo llegué aquí, que no tenía ni dónde sentarme. Yo me recuerdo cuando mi esposa y yo, con el propósito de Dios, nos movió al estado de Oklahoma. Mi esposa y yo llegamos un día, me acuerdo que se estaba acabando el invierno, no teníamos ni una silla donde sentar. Teníamos suficiente dinero para agarrar el apartamento donde íbamos a vivir y para pagar la luz. No sabía yo que había que pagar el gas. Es más, acabamos de llegar el siguiente día y había un frío esa noche. Mi esposa y yo no teníamos ni una colcha para arroparnos. Pero de ahí de no tener nada, con la fidelidad y la paciencia de Dios, Dios nos levantó, mi hermano, y nosotros tuvimos una prosperidad muy, muy grande en el estado de Oklahoma. Pero ¿qué le quiero decir yo con esto? Sus pruebas son temporales. Aún su enfermedad es temporal. Ahora, yo le voy a decir algo. Los médicos dicen que hay enfermedades terminales. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede Dios? Porque déjeme decirle algo. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es la verdad. A mí me gusta orar mucho cuando oro por una persona
que está pasando por una enfermedad, cancelar todo diagnóstico de cualquier doctor. Porque los doctores pueden ser usados por Dios, pero no son Dios. No son Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Amén. Me recuerdo cuando a mi mamá le dieron el diagnóstico del cáncer, ya hace bastantes años. Pero ese fue, ¿qué fue lo que le dijo el doctor? Le quedaban 4, 5, 6 meses de vida. ¿Y eso fue lo que pasó? No, Dios tenía un propósito. Amén. Fue un proceso, fue una prueba, ya casi 20 años, y Dios la sanó. En su misericordia y en su poder. Pero fíjese, es algo temporal. Cuando a usted le viene la prueba y usted sabe que es algo temporal, algo pasajero, usted nunca va a perder esa esperanza. Usted dice, no, es que yo voy a salir de esto, porque ya la palabra de Dios me dice que esto es solamente pasajero, es algo temporal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La siguiente cosa que tenemos que saber acerca de las pruebas es que Dios promete siempre estar con nosotros en la prueba y sacarte de ellas. Amén. Salmos 34, 19. Salmos 34, 19 dice, un versículo muy conocido: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí no dice de algunas cosas te va a librar Jehová. Dice de todas. Todas son todas. ¿Sabe cuál es el problema con los seres humanos? Por eso Jeremías 33 tiene un poder tan grande, ese versículo. El problema con el ser humano es que a veces se encuentra en situaciones, en problemas y en adversidades que uno como ser humano, uno le echa cabeza para resolver aquello. Y a veces uno no le encuentra una respuesta. Uno no le encuentra una solución. Y es donde viene donde el ser humano se frustra. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dejar la incredulidad, la falta de fe y creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes algún problema o estás pasando por algo que tú no le encuentras una solución? Dios tiene la solución. Amén. Tú como hombre no la has hallado, Dios ya la tiene. Amén. Amén. Entonces, y fíjense lo que dice Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y de la manera que nos va a responder dice: y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Amén. Ese es el poder que tiene de clamar a Dios, de buscar a Dios. Que tú te puedes estar enfrentando en situaciones y adversidades que tú no tienes la respuesta. Pero tú decides creer que Dios puede hacer lo que tú no puedes. Y Él te va a responder de una manera que tú no sabes. Amén. Pero lo hace. Amén. Así Gloria a es. Dios. Mire, yo voy a dar un testimonio y no, la verdad no. Yo me recuerdo hace unos meses atrás, y no quiero entrar en muchos detalles, pero tuve un problema con unos contratos que yo agarré y me afectó mucho económicamente. Y yo me recuerdo, yo tenía una camioneta de trabajo, una van bastante nueva, que todavía la estaba pagando. Y esa camioneta se le dañó algo. Bueno, el caso es que yo decidí entregar esa camioneta al dealer. Yo decía, ahora yo no tengo un carro para trabajar. Pero donde yo trabajaba en esa comunidad, había una camioneta de un señor que se había muerto. Y esa camioneta es la camioneta azul que yo manejo hoy en día. Y yo me acuerdo que como el señor estaba muerto, yo tuve que tratar con el abogado para tratar de comprársela. Y la camioneta estaba bastante sucia, no se veía en muy buenas condiciones, pero la camioneta, la verdad, estaba muy buena. El caso es que yo acordé con el abogado comprar la camioneta por $850, aunque era una camioneta que valía mucho más, porque para ellos eso era una carga, no sabían cómo salir porque el señor se había muerto. Y a quien había heredado esa camioneta vivía en otro estado. Bueno, yo me acuerdo que esa semana 2 personas me regalaron dinero y llegó a la cantidad de $800. Pero la camioneta yo la iba a comprar por 850. Le envié el dinero al señor en otro estado, porque estaba en otro estado, al abogado. Lavando yo la camioneta, cuando me la entregaron, me encontré $50 dentro. Para que Te usted se dé gustó. cuenta. Ay, qué lindo. Exactamente, salió gratis la camioneta. Qué lindo. Pero déjenme decirle algo. Cuando yo estaba
Y mi padre ni siquiera sabe eso. Hubieron unos días que yo caminé desde Boca Ratón hasta Coral Springs, hasta mi casa, porque no tenía carro. Yo vine diciendo, Señor, tú tienes control de todo. Yo sé que tú todo lo puedes. Tú, las cosas para los que aman a Dios, todo le obra para bien. Pero déjeme decirle algo. Entonces Dios te libra de todas tus aflicciones. Es mejor dicho, se lo puedo poner en palabras claras. Problemas nos van a venir. Pero si nosotros decidimos confiar en Dios en medio de ese problema, en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación, Dios promete sacarte. Es más, Dios usa las adversidades para exaltar el nombre de Él. Amén. No trajo Dios a Goliat para que su nombre fuera exaltado. Amén. No estaban los muros de Jericó para que el nombre de Dios fuera exaltado. Amén. No estaba el gran mar que Dios lo abrió para que su nombre fuera exaltado. Amén. Ahora nosotros vemos la adversidad como un problema. Dios lo ve como una oportunidad para que tú confíes en Él y Él glorifique su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, dáselo a Él, amén. Entonces a veces nosotros tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. Yo me recuerdo que en una ocasión en la Biblia dice, Jesús iba con 2 de sus discípulos y había un hombre que estaba ciego. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque en el Viejo Testamento si usted pecaba, Dios prometía o decía que cosas malas te podían pasar. Y Jesús le dijo, ninguno de los dos han pecado. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando los problemas en su vida vienen es para que la gloria de Dios se muestre en su vida? Amén. Porque a veces nosotros como seres humanos nos queremos ahogar en el problema. A veces el enemigo te quiere hacer resaltar el problema. No es que este problema no tiene solución, como estaba diciendo hace un rato, porque como seres humanos no le hallamos una solución. Y déjeme decirle que Dios es un Dios sabio. Y Dios a veces permite esos problemas que tú no le encuentras solución para que no te quede otra opción que buscarlo a Él. Amén. Porque Él dice que Él tiene la solución. Amén. Porque Él dice que Él puede hacer lo imposible posible. Fíjense lo sabio que es Dios. Porque Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Pero Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros volvamos y reconozcamos que dependemos de Él. Amén. 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 Gloria a Dios. Señor. Dice aquí, vamos a ver, 1 de Pedro 5:10. ¿Verdad? Dije que Dios nos va a librar y ya lo leímos, pero quiero leer la segunda parte ahora. 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después dice, ¿verdad? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. O sea que el mismo Dios que permite la prueba después de un poco de tiempo, Él mismo te va a sacar de la prueba, te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Aleluya. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Amén. Ahora, la otra cosa que nosotros tenemos que saber acerca de la prueba es que después que pasa la prueba, viene una recompensa. Amén. Amén. Mire, yo dije hace 2 domingos, si mal no me equivoco, en una predicación, en los momentos más duros de mi matrimonio, de mi familia, con mi esposa, y mi esposa y yo a veces lo hablamos, cuando se levantan las pruebas más grandes, ya lo sabemos, es que viene una bendición grande de Dios. Amén. Amén. Ya sabemos, porque el enemigo te trata de atacar. No se levantó Goliat para que el pueblo de Dios no fuera a la tierra prometida. No estaban los muros de Jericó un poco antes de entrar a la tierra prometida. No fue José a la cárcel antes de ser príncipe de Egipto. No tuvo que pasar Jesús por la cruz antes de ir a la gloria. Amén. Todo antes que llegara las bendiciones más grandes en la vida de ellos. Y a veces se levantan pruebas que Dios es porque una bendición grande viene. Miren lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Entonces fíjense, cuando nosotros soportamos la prueba, viene una recompensa. Dios promete, si nosotros somos valientes, nos esforzamos y resistimos la prueba, que Él nos va a dar
una recompensa. Y quiero entrar entonces en la última etapa del mensaje. Y quiero poner 3 tipos de pruebas que se levantan en la vida de un creyente. Número 1, las pruebas que nosotros mismos nos buscamos. Jonás capítulo 1, versículo 4. Jonás capítulo 1, verso 4. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Todos se acuerdan, si usted ha leído la historia de Jonás, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a la ciudad de Nínive y proclámales que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a mí. Ahora dice la palabra de Dios que Jonás sabía que si él llevaba este mensaje se iban a arrepentir, pero él no le caía bien a la gente de Nínive y él no lo quiso hacer. Tanto odio le tendría. Y dice la palabra de Dios que él compró un boleto para montarse en una barca y se fue al otro lado de Nínive. Y entonces aquí es donde dice: pero Jehová hizo levantar una gran tempestad tan grande que pensaban que la nave se iba a partir. ¿Por qué se levantó la tempestad en la vida de Jonás? Porque él no decidió hacer la voluntad de Dios. Y a veces en nuestra vida nosotros mismos nos metemos en cada lío, cada problema. Dios te dice: búscame. Dios te dice: guarda mis mandamientos. Dios te dice: haz esto, haz aquello, y nosotros hacemos lo contrario. Y Dios en su amor levanta este tipo de pruebas en nuestra vida para que nosotros hagamos como Jonás. Porque Jonás, una vez que lo tuvieron que lanzar, él dijo: lánceme porque la prueba, la tempestad es por mí. Lo lanzaron al mar. Y dice la palabra de Dios que un gran pez lo tragó. Y estando dentro del pez, él se arrepintió y le dijo: Señor, dame una nueva oportunidad. Y el pez lo escupió a la orilla de la playa de Nínive. Y se levantó y le predicó el mensaje y se arrepintió. Amén. Pero Dios tuvo que traer una prueba, una tormenta en la vida de Jonás para que él cambiara el ritmo que él tenía. Y muchas veces nosotros, yo me recuerdo hace un par de años, yo tenía tanto trabajo, yo tenía muchos trabajadores. El tiempo que usted no me vio aquí en la iglesia, antes que yo empecé a ayudar a mis papás, y yo trabajaba el 99% de los domingos. Yo dejé de ir a la iglesia, yo me acuerdo. Y si iba era muy escaso. Podría ser que vendiera una vez al mes, podría ser. Yo me congregaba en una iglesia grande americana. Y se levantó una gran tempestad en mi vida, incluyendo eso que les dije de los contratos. Me quedaron debiendo muchísimo dinero, casi $30,000. Mi economía se fue abajo, fue un golpe duro. Y aquí estoy. Ese es el golpe que Dios me tenía que dar. Otra vez en su camino, predicando su palabra, porque a eso me llamó Dios. Y yo lo reconozco, pero déjeme decirle que eso no empezó de la noche a la mañana. El enemigo te empieza a tirar así cositas para que tú te empieces a apartar. Y en el momento que cuando te descuidas, ya no te congregas, ya no diezmas, ya no asistes, ya no haces, y te das cuenta que te estás como alejando, pero el enemigo te va tirando así como, ¿verdad? Esa cosita como le tiran al pez, y el pez la va persiguiendo hasta que lo engancha y lo jala. Tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado, porque el enemigo es muy astuto. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se aparte de los caminos de Dios, no se deje de congregar, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Número 2, las pruebas que se levantan aun cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Marcos capítulo 4, versos del 35 al 37, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, este es Jesús hablando, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Jesús. Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos, que andaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo: móntense en la barca y vayamos al otro lado. Ellos andaban siguiendo a Jesús, predicando el evangelio. Pero aún así se levantó una gran tempestad, una gran prueba en la vida de ellos. Esto confirma lo que yo decía al principio: aún tú estando en los caminos de Dios, se van a levantar pruebas, se van a levantar tribulaciones.
Pero recuérdese aquella parábola de los dos hombres y los dos cimientos. Uno estaba cimentado en la roca, el otro estaba cimentado en la arena. A los dos le vinieron vientos, lluvias y tormenta. El que estaba cimentado sobre la arena, fue grande la destrucción. El que estaba cimentado sobre la roca, dice, su casa no se movió. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está tu cimiento? Tu cimiento tiene que ser Cristo. Pruebas nos van a venir a todos. Pero si nosotros estamos cimentados en la roca, que es Cristo Jesús, en su palabra, cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esos vientos, nosotros vamos a poder pasarlos con Cristo Jesús y estar firmes. Amén. Amén. Y la última, con este último versículo termino. Y déjeme decirle que 2 veces en mi vida yo he estado en este tipo de pruebas y yo no se lo deseo a nadie. Y yo sé que usted, como es un ser humano como yo, usted ha pasado por esto. Esto es una prueba tan fuerte que usted pierde la esperanza. Hechos capítulo 27, verso del 18 al 20. Hechos 27, versículo del 18 al 20. Dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Te voy a contar un poco. El apóstol Pablo andaba en una barca, iba camino a Roma a predicar el evangelio. Bueno, lo iban a enjuiciar porque lo tenían preso, pero él iba a predicar el evangelio también. Iban en una nave. Verso 20. Y no apareciendo, fíjense lo que dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. A veces vienen pruebas, y esto nos pasa muy a continuación, pero a veces se levantan pruebas donde usted mismo le dice a Dios, como que se pasó la mano. Es una prueba como que usted no le ve el fin. Como que usted está orando y pidiendo y se sigue extendiendo y usted dice, Señor, Señor, Señor. Son días oscuros, a veces de soledad, a veces de tristeza. Pero esta historia no termina aquí. Fíjense, en el mismo momento, y yo sé que usted como ser humano ha pasado, quizás usted ha tenido una pérdida de un familiar, quizás a usted le han declarado una enfermedad terminal, quizás usted está separado de su familia y tiene una tristeza y un vacío muy difícil de llenar. Todos nosotros pasamos por este tipo de pruebas en nuestra vida. Pero a la siguiente mañana, de que ellos se sintieron así, dice que un ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dijo, no temas, porque yo he conservado la vida de todos ustedes. Y al siguiente día llegaron a una isla como si nada. Entonces, mire mi hermano, en esas pruebas tan difíciles, aun cuando usted ha perdido la esperanza, y fíjense, muchas veces pasamos por tantas pruebas o las pruebas se hacen tan largas que usted empieza a perder esos sueños que usted tenía, esas metas con que usted llegó a este país. A veces han pasado años, décadas, y esos sueños con que usted vino, esa casa, esa familia, el enemigo a través de la adversidad se va como perdiendo. Pero en este día Dios te dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, así sean los sueños, podrán vivir. Amén. Esa casa que tú quieres, Dios la tiene para ti. Amén. Y viene pronto, y es grande. Así en el terreno como tú la estabas pidiendo, mira, Dios sabe, y estoy viendo, Dios me está dando una visión. Dios la tiene para ti. Amén. Y va a venir. Amén. Y Amén. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Reunión familiar, restauración, Jorge, para ti. Amén. Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha visto tu fidelidad. Amén. Pronto, aunque haya personas alrededor que están diciendo otras cosas ya, tú vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Y yo pocas veces hago esto, cuando Dios me empieza a otras cosas, Dios tiene una restauración para ti, Dios tiene una reunión. Amén. En tu familia. Amén. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Gloria a Dios.